Vamos a continuar con nuestros temas de bacteriología. Hemos terminado todos los temas de las técnicas bacteriológicas básicas para la siembra de microorganismos en medios de cultivo. Es momento de continuar con las características de las bacterias, en particular de aquellas con las que estamos en contacto cercano. Vamos a hablar de la simbiosis y dentro de la simbiosis de lo que significa la patogenicidad y la virulencia de una bacteria. La simbiosis se define como una relación estrecha y persistente entre organismos de especies distintas. Es muy importante. Ambos organismos que están participando en la simbiosis deben ser de especies distintas. En este caso particular, uno de los organismos es mayor en tamaño que el otro. Nosotros, los seres humanos, tenemos un tamaño muchas veces más grande que cualquiera de los microorganismos de los que vamos a hablar. Por eso, ellos nos utilizan a nosotros como su hábitat y nosotros nos convertimos en su hospedero, hospedador o en su huésped. Cualquiera de estas palabras lo que intentan decir es que nosotros alojamos a los microorganismos. Si a mí me preguntan, yo preferiría 1000 veces que se utilizara la palabra anfitrión, porque anfitrión significa precisamente el que da alojamiento. Sin embargo, la tradición microbiológica ha decidido utilizar cualquiera de estas tres palabras y la más común es huésped. Aunque nosotros en la vida cotidiana sepamos que un huésped es la persona que se hospeda en la casa de alguien más, en microbiología es más común utilizar huésped como la persona o el organismo que da alojamiento a otro. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando mucho esta palabra huésped como el organismo que contiene a los microorganismos. Nosotros somos los huéspedes. Y las bacterias pues son simplemente el microorganismo que nos habita, ¿sí? No les voy a decir ahorita un nombre porque depende mucho del tipo de simbiosis que esté estableciendo con nosotros. ¿Qué tipo de microorganismo puede establecer una relación simbiótica con nosotros? Pues casi cualquiera que conozcan. Bacterias, protistas, hongos e incluso algunos animales, siempre y cuando su tamaño les permita utilizarnos a nosotros como hábitat. Las relaciones que pueden establecer con nosotros pueden ser de mutualismo, en el cual ambas especies obtienen un beneficio de esta relación. Es decir, las bacterias pueden estar obteniendo un hábitat y nutrientes, pero su presencia también nos resulta benéfica, ya sea porque nos ayudan a metabolizar los nutrientes que consumimos, porque evitan que bacterias dañinas se instalen en nuestro organismo, porque producen compuestos químicos que nos benefician como vitaminas, por ejemplo, entre otras. Entonces, cuando la relación es de mutualismo, el microorganismo que establece esta relación se llama microorganismo mutualista y nos da un beneficio además del beneficio que él obtiene. También puede haber microorganismos que establecen una relación de comensalismo, es decir, ellos se benefician, obtienen nutrientes y un hábitat sin hacernos daño a nosotros. Tampoco nos benefician, pero al menos no nos hacen daño. Suelen pasar desapercibidos. Los microorganismos comensales son muy comunes en nuestra piel, en nuestro intestino, en nuestras mucosas en general. No nos damos cuenta de su presencia porque realmente no nos causan ningún problema. Y si llegan a faltar, tampoco se nota tanto, ¿sí? Porque no nos generan un beneficio en particular. Y finalmente están las relaciones dañinas para nosotros. El parasitismo. El parasitismo no es exclusivo de los microorganismos eucariotes como los que ven en parasitología. Parasitismo es cualquier relación en la que una de las especies se beneficia, en este caso es el microorganismo al cual se le llama parásito, y la otra especie, que es el huésped,
resulta perjudicada. Cualquiera de estos organismos puede establecer una relación de parasitismo y por lo tanto ser un microorganismo parásito. Esto es muy importante que lo sepamos. Sin embargo, por tradición, es a los microorganismos protistas a los que se les da el nombre de parásito con mayor frecuencia. Y a las bacterias se les da un nombre diferente, a las bacterias que establecen esta relación parásita con nosotros. Y vamos a verla un poco más adelante. ¿Okay? Muy bien. Cuando un microorganismo establece una relación de parasitismo con nosotros, esto lo puede hacer gracias a dos características que tiene: la patogenicidad y la virulencia. La patogenicidad es la capacidad de hacer daño, ¿sí? Un microorganismo que no es patógeno no puede establecer una relación de parasitismo porque no puede generarnos daño. Ahora, dentro de todos los que sí nos pueden hacer daño, tienen una distinta virulencia, es decir, una capacidad relativa de hacer daño. ¿Qué quiere decir esto de relativo? Que solamente podemos decir cuánta virulencia tiene un microorganismo cuando lo comparamos con otro. Es decir, un organismo se considera patógeno cuando establece una relación de parasitismo con el huésped y puede hacernos daño causando una enfermedad. Por eso, a las bacterias que establecen una relación de parasitismo con nosotros, casi nunca se les dice bacterias parásitas, sino que se les dice bacterias patógenas. Mientras que a los microorganismos protozoos o helmintos se les suele decir parásitos. Esto técnicamente no tendría por qué haber esta diferencia, sin embargo ya es como una tradición dentro de la microbiología y es un lenguaje muy común que les sugiero que tengan muy claro. Cuando hablamos de bacterias que establecen una relación de parasitismo con el ser humano, les decimos bacterias patógenas. Ahora, más de una bacteria patógena pueden diferenciarse por su grado de virulencia. Y la virulencia se puede medir y se mide con los siguientes criterios. Primero, qué tan grave es el daño que produce o cuánta capacidad tiene de evadir el sistema inmune del huésped. También, qué porcentaje de huéspedes infectados muere cuando es infectado por este microorganismo. ¿Qué capacidad invasiva tiene? Es decir, por sí sola la bacteria puede atravesar tejidos o no. ¿Y qué tan rápido o hasta qué punto puede reproducirse en un huésped? Es decir, una bacteria puede ser muy virulenta si en pocas horas alcanza un número grande de microorganismos dentro del organismo del huésped. Y otra bacteria que también es patógena, pero que se reproduce más lento, se considera menos virulenta. Para que quede un poco más claro, podemos comparar la patogenicidad y la virulencia con dos tipos de interruptores. Imaginémonos un equipo de sonido, un estéreo, por ejemplo. El estéreo solamente va a generar un sonido cuando está prendido o apagado. Si el estéreo está prendido, va a generar un sonido y si no, no. Y solamente hay esos dos estados, no puede haber más. O está prendido o está apagado, no hay puntos intermedios. Exactamente eso pasa con la patogenicidad. El microorganismo o es patógeno o no es patógeno. Es cierto que un mismo microorganismo puede pasar de ser no patógeno a patógeno si adquiere las capacidades de hacer daño. Pero no hay un momento en el que pueda hacer ambas cosas al mismo tiempo o algún punto intermedio. No, o es patógeno o no lo es, ¿sí? Solamente hay dos posibles estados de patogenicidad. En cambio, la virulencia se parece más al control de volumen del estéreo que nos estamos imaginando. Es decir, puede haber un volumen más alto o un volumen más bajo en diferentes niveles. Y entonces la virulencia también es igual. Un microorganismo patógeno puede ser menos virulento o puede ser más virulento.
¿sí? Pero solamente se podrá escuchar este sonido si el estéreo está prendido. Igual en los microorganismos, solamente se puede evaluar la virulencia si el microorganismo es patógeno. Si no, pues no hay virulencia. Imaginemos un ejemplo. La bacteria A se encuentra en el intestino de las personas sanas. Eso quiere decir que aunque la bacteria esté presente y multiplicándose en el intestino de estas personas, no nos puede causar daño porque cuando está ahí, las personas siguen siendo sanas. La bacteria B, en cambio, se encuentra en las personas que tienen una enfermedad en particular y siempre está en esas personas. Quiere decir que esa bacteria causa esa enfermedad. Por lo tanto, la bacteria B se considera un microorganismo patógeno, mientras que la bacteria A no. Y puede ser una bacteria comensal o puede ser una bacteria mutualista, lo cual quiere decir que establece una relación beneficiosa o por lo menos que no es dañina con nosotros. Su presencia es positiva. Ahora, en cuanto a los microorganismos patógenos, imaginemos esta misma bacteria B comparada con una tercera bacteria, la que llamaremos bacteria C. Resulta que cuando comparamos la gravedad de la enfermedad que causa la bacteria B y la enfermedad que causa la bacteria C, nos damos cuenta que 1 de cada 100 infectados por la bacteria B fallecen por culpa de la infección que provoca, mientras que 10 de cada 100 infectados fallecen por la infección causada por la bacteria C. Claramente, la bacteria C es más virulenta que la bacteria B. Ahora, imaginemos un caso más en el que la bacteria B mata a 2 de cada 100 infectados. Y cuando comparamos con la bacteria C, resulta que esta también, en este caso también se mueren solamente 2 de cada 100 infectados. Si tomamos nada más este criterio, ambas bacterias son igual de virulentas. Sin embargo, resulta que de todos los sobrevivientes a esta infección, ninguno tiene secuelas, en el caso de la bacteria B. Pero los que fueron infectados por la bacteria C y sobrevivieron, la mitad de ellos tiene daño renal como consecuencia de la infección. Entonces aquí, a pesar de que ambas tienen una tasa de letalidad igual, una genera daños permanentes a una gran cantidad de personas y la otra no. Por lo tanto, la bacteria B es menos virulenta y la bacteria C es más virulenta. Entonces, como se pueden dar cuenta, la virulencia tiene muchas maneras de medirse, pero siempre implica que el daño generado por una bacteria más virulenta es mucho más grave o más grave que el generado por una bacteria menos virulenta, considerando que ambas son bacterias patógenas. En este caso dije un término que es importante que vuelva a repetir, que es la tasa de letalidad. La tasa de letalidad es el porcentaje de personas infectadas que mueren debido a esa infección. Y es un término que si ustedes escuchan las noticias, es muy probable que lo escuchen mucho en cuanto a las noticias de coronavirus. Aunque coronavirus no es una bacteria, es un virus, pero también es una de las cosas que se ha estado midiendo para saber qué tan grave es la infección por este coronavirus. Ahora, ¿cómo es que una bacteria puede ser más o menos agresiva con el organismo de su huésped? Bueno, esto se debe a los factores de virulencia. Los factores de virulencia son moléculas que los microorganismos tienen y que les permiten colonizar al huésped, es decir, llegar a nuestro organismo y quedarse ahí. Evadir la respuesta inmune, es decir, evitar ser reconocidos por las células de defensa de nuestro cuerpo, obtener nutrientes del huésped y reproducirse en él. Entonces, todas las moléculas y estructuras que tienen las bacterias que les permiten hacer esto se denominan factores de virulencia, ¿sí? Entre ellas podemos encontrar moléculas de adhesión, moléculas de inmunoevasión,
moléculas de inmunosupresión, enzimas destructivas y toxinas. Sobre todo estas últimas tres son las que van a ser causantes directamente del daño a los tejidos del huésped. Porque la diferencia entre la inmunoevasión y la inmunosupresión es que la inmunoevasión simplemente es lograr pasar desapercibido ante las células de defensa del ser humano, ¿sí? O de cualquier otro animal que esté funcionando como huésped en ese momento. Pero las moléculas de inmunosupresión no solamente van a querer pasar desapercibidas, sino que van a querer destruir los mecanismos que tenemos para defendernos de ellas. Esta es evasión y esta es una agresión directa contra nuestras defensas. Las enzimas destructivas tienen la capacidad de romper los tejidos o arruinar su integridad, ¿sí? Y entonces directamente causan daño en nuestros tejidos. Y finalmente las toxinas son moléculas que van a causar el mal funcionamiento de nuestras células o incluso la muerte celular. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos varios mecanismos de adhesión. La adhesión de las bacterias a la membrana celular del huésped se da a través de moléculas como la adhesina, los pilis y las fimbrias. Las adhesinas son proteínas específicas que están en la parte exterior de la bacteria y que tienen la capacidad de ser pegajosas o de adherirse en particular a algunas moléculas que tiene la célula del huésped. Esta unión evita que la bacteria pueda seguirse desplazando, se mantiene aquí y entonces puede empezar a interactuar con la célula del huésped causándole daño. Estas estructuras como los pilis, si ustedes los recuerdan del primer parcial, se van formando dentro de la bacteria y son pequeñas estructuras de proteína que se van juntando hasta formar filamentos. Aquí en esta imagen de aquí abajo vemos cómo para diferentes moléculas que están en la superficie de la célula del huésped habrá alguna proteína en particular que se pueda unir a ella específicamente. Y entonces al tener varias de estas moléculas en su superficie perfectamente puede funcionar como un mecanismo de adherencia, ¿sí? Es como si tuvieran un velcro que les permitiera pegarse a la superficie de las células y ya no separarse tan fácilmente. Otras, como por ejemplo los lipopolisacáridos, abreviados LPS, que si lo recuerdan forman parte de la pared celular de las bacterias gram negativas, por pura atracción de cargas pueden unirse con las células del huésped. Las células del huésped casi siempre están cargadas negativamente por las moléculas que tienen la membrana y entonces eso facilita que la carga positiva de los lipopolisacáridos sea atraída hacia ellas. Entonces, por pura carga electrostática van a mantenerse unidas y eso le va a permitir a la bacteria estar en contacto cercano con la célula y no ser eliminada tan fácilmente. De ahí que la adhesión sea el primer mecanismo por el cual una bacteria puede establecer un contacto estrecho con las células humanas. Una vez ahí, las células del sistema inmune van a intentar vigilar los tejidos, sobre todo aquellos que están en contacto con cosas externas, como todo el tubo digestivo que está en contacto con lo que comemos, toda la mucosa de nuestro tracto respiratorio que está en contacto con el aire que respiramos, que puede traer partículas infectadas, y también nuestra piel. Entonces, cuando todas esas áreas están muy vigiladas por el sistema inmune y constantemente están haciendo revisiones del área para encontrar células ajenas al cuerpo humano. Para evitar ser reconocidas por el sistema inmune como algo ajeno, muchos microorganismos desarrollan una cápsula. Si ustedes recuerdan, la cápsula era una estructura externa hecha de material mucoide. Ese material mucoide está hecho de una sustancia llamada polisacáridos. Los polisacáridos están hechos de muchas moléculas de azúcares juntas, ¿sí?
y la cápsula puede estar rodeando a todas las estructuras de la pared celular. Aquí tenemos un esquema de una bacteria gram positiva, de hecho es un estreptococo. Y entonces vemos que su pared tiene su membrana celular, una gruesa capa de peptidoglicano y los ácidos lipoproteicos, además de otras proteínas que no todos tienen, pero en este caso esta bacteria sí, que se llama proteína M, eso es esto rojo. Pero si se fijan, la mayoría de las estructuras más comunes de todas las gram positivas, que son el peptidoglicano y los ácidos teicoicos y lipoproteicos, están cubiertas por la cápsula. Eso hace que las células del sistema inmune no puedan reconocer estas estructuras típicas de bacteria y por lo tanto no las puedan reconocer. La cápsula además impide que las bacterias pueden ser ingeridas por un tipo de células en particular que se llaman macrófagos o fagocitos. Estas células lo que hacen es rodear a las bacterias, ingresarlas a su citoplasma y degradarlas ahí. Es su manera de eliminar a estos invasores. Sin embargo, cuando la bacteria está rodeada de una cápsula, los mecanismos de la membrana que se necesitan activar para que esta bacteria entre a la célula no se activan. No se activan porque no se pueden reconocer estas estructuras, lo cual es un paso importante. Entonces, la célula del sistema inmune nunca ingiere esta bacteria y la bacteria puede continuar su tránsito por todo nuestro organismo hasta lograr establecer una infección. Esa sería la inmunoevasión. La inmunosupresión, por su parte, es la capacidad de anular algunos elementos de la respuesta inmune. Algunas bacterias y también otro tipo de agentes infecciosos, como virus y parásitos, pueden interferir en la función de unos tipos de células del sistema inmune en particular que se llaman linfocitos B. También hay linfocitos T y los macrófagos que vimos en el esquema anterior, ¿sí? Entonces, puede ser que eviten que estas células funcionen adecuadamente, pueden destruirlos directamente o también pueden destruir anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas hechas de proteína que están hechas para pegarse a las estructuras de la bacteria y evitar que puedan tener contacto con nuestras células o que una vez que esté el anticuerpo ahí pegada, los macrófagos las puedan reconocer más fácilmente y las puedan ingerir y desechar. Sin embargo, como están hechos de proteína, pues también se pueden destruir por ciertas enzimas que tenga la bacteria. Entonces, eso es lo que hacen. Las bacterias sacan al exterior enzimas que lo que hacen es romper estas moléculas y entonces ya no funcionan y no pueden evitar que las bacterias entren en contacto con nuestras células. Afortunadamente, este no es un factor de virulencia muy frecuente, porque si lo fuera, estaríamos hablando que la mayoría de las bacterias patógenas tendrían la capacidad de anular nuestro sistema inmune. La invasión. La invasión es un mecanismo que directamente afecta la integridad de nuestros tejidos, como elementos de superficie bacteriana que permiten establecer una relación con la superficie del tejido del huésped y luego invadirlo. Para esto tenemos que entender que las células que componen a nuestro organismo están unidas entre sí mediante tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por estas fibras que tenemos de este lado, que son ácido hialurónico, que son estas fibras delgaditas y ramificadas, y el colágeno, que yo creo que todos hemos escuchado de la importancia del colágeno como sostén de nuestros tejidos. Algunas bacterias tienen la capacidad de producir una enzima que se llama hialuronidasa y otra que se llama colagenasa. Cuando ustedes vean el nombre de una molécula y que tiene la terminación asa, significa que es una molécula o enzima capaz de destruir. En este caso, la hialuronidasa destruye el ácido hialurónico y la colagenasa destruye el colágeno. Por lo tanto, una vez que estas enzimas han sido liberadas, tanto las uniones de ácido hialurónico que están aquí entre estas dos células,
cómo estas fibras de colágeno que están abajo se destruyen, abriendo un boquete en nuestros tejidos y permitiendo que la bacteria pase a tejidos más internos, pudiendo llegar incluso al torrente sanguíneo. Por lo tanto, las bacterias que tengan la capacidad de producir estas enzimas serán bacterias más virulentas que las que no lo tengan. Y toxinas. Las toxinas son sustancias que van a alterar el funcionamiento de nuestras células para mal. Existen dos tipos de toxinas. Una de ellas son las endotoxinas. Aquellas no es que estén dentro de la célula, sino que forman parte de la pared celular. Y la más común son los lipopolisacáridos de las gram negativas. Aquí está la estructura de una pared celular gram negativa. La membrana celular, la capa delgada de peptidoglicano, la membrana externa y los lipopolisacáridos. Aquí se puede ver cómo los lipopolisacáridos pueden ser muy diferentes uno de otros y que están formadas por pequeñas moléculas, moléculas más pequeñas que ellos, que se llaman precisamente monosacáridos. Entonces aquí está esto un poquito más claro, esquematizadamente. Cada uno de estos hexágonos es un monosacárido o un azúcar y la cadena formada por muchos de ellos es lo que hace el polisacárido. Pero de todo esto, la parte más agresiva no es esto que está al exterior, sino la parte que está pegada a los lípidos de la membrana interna. Esta parte de aquí se conoce como lípido A y la presencia de esto hace que las células que están en contacto con esta parte de la molécula empiezan a mandar señales severas de agresión en una gran cantidad y entonces el sistema inmune empieza a reaccionar exageradamente, causando fiebres altas, inflamación severa y dependiendo de la cantidad de bacterias que estén presentando y la toxicidad de este lípido A, puede llegar a causar el shock. El shock o choque no es otra cosa que cuando el cuerpo entra en peligro de muerte porque no existe suficiente sangre circulando para oxigenar todos los tejidos, incluyendo el cerebro. Cuando la inflamación es excesiva y generalizada en todo el organismo, entonces el líquido de la sangre empieza a salir hacia los tejidos, causando una reducción en el flujo sanguíneo. Y eso causa que todo el organismo esté recibiendo menos oxígeno del que necesita. A eso es a lo que le llamamos shock. Las bacterias gram negativas tienen endotoxina porque sus lipopolisacáridos contienen lípido A y cuando estas bacterias entran a torrente sanguíneo causan cuadros muy severos precisamente porque su lípido A causa estos síntomas, ¿sí? Y eso puede poner en riesgo nuestra vida. Por lo tanto, las bacterias que tienen este tipo de endotoxinas se consideran más virulentas que las que no. Sin embargo, aunque no se tengan endotoxinas, se pueden generar exotoxinas, que son proteínas que las bacterias sintetizan en su citoplasma, pero que pueden ser secretadas al exterior. La mayoría de ellas tienen la actividad catalítica. ¿Qué quiere decir eso? Actividad de romper otras moléculas. ¿Qué moléculas? Las de nosotros. Su actividad es muy específica, es decir, una enzima va a hacer una reacción en particular y va a romper un tipo de molécula en particular. Por lo tanto, hay muchos tipos de exotoxinas. Algunas de ellas son citolíticas. ¿Qué quiere decir citolíticas? Que rompen células. ¿Por qué? Porque rompen la membrana celular de las células del huésped. Las bacterias que tienen esta capacidad son la hemolicina, lecitinasas, fosfolipasas y leucocidinas. Y de todas ellas, las que les voy a pedir que tengan muy presente es la hemolicina, porque la hemolicina es una enzima que permite a la bacteria destruir eritrocitos. Y aunque eso es terrible para nosotros, esta capacidad nosotros la utilizamos en el laboratorio. Ustedes recuerdan que en el video donde vimos el tipo de estrías hubo un ejemplo
en el que las bacterias estaban sembradas en un agar sangre. Y estas bacterias tenían la capacidad de romper los eritrocitos que se encontraban contenidos en el agar sangre, dejando el medio transparente. Perdía el color rojo y quedaba transparente. Bueno, esa actividad se llama hemólisis. Es una característica que tienen ciertas bacterias y se debe a que pueden producir una exotocina llamada hemolicina. Esta exotocina sale de la colonia y empieza a romper las células de la sangre que está alrededor de la colonia en el medio de cultivo. Y por eso vemos ese cambio en el aspecto del medio. Entonces, esto se debe por la actividad citolítica, es decir, rompen células, en particular los eritrocitos, en el caso de la hemolicina. También puede haber toxinas llamadas superantígenos, que estimulan la respuesta inmune y causan reacciones inflamatorias excesivas. Es decir, tienen una función muy parecida a la que hace el lípido A, que se encuentra en los lipopolisacáridos de las gram negativas. Nada más que el lípido A es endotoxina porque está pegado a la bacteria. En este caso, estos superantígenos salen de la célula bacteriana y están circulando en nuestro cuerpo, y a donde lleguen causan inflamaciones severas, causando síntomas muy graves. Y están otro tipo de sustancias que se llaman toxinas AB. Se llaman AB porque tienen dos partes. Una de ellas se va a unir a las células del huésped, es decir, a nuestras células, y la otra es la que va a causar el daño, ¿sí? Y se necesitan que estén ambas partes para que el efecto sea completo, porque esta, aunque tenga la capacidad de hacer daño, no lo puede hacer si no se une a la célula a través de A. Y a su vez, aunque se una A, si no está la B, pues no va a haber el factor de daño. Entonces, ambas partes tienen que estar juntas para que la célula de nosotros sea dañada. Ahora, ¿cómo es que las bacterias adquieren esta capacidad de hacer daño? Bueno, esto se debe al material genético que tienen. Ustedes saben que el ADN es la molécula que contiene la información de todas las capacidades potenciales de de un ser vivo, de una célula, la que sea. Eso incluye también a las bacterias. Entonces, por ejemplo, esto es una cadena de ADN y de aquí a aquí está la información para una característica y de aquí a aquí está para otra y así sucesivamente. Entonces, resulta que todos los genes que se encargan o todas las porciones de ADN que se encargan de la información para estos factores de virulencia suelen estar juntos. Y a veces están juntos en el cromosoma bacteriano, que es la molécula más grande de la bacteria y que es indispensable para ella. Pero también resulta que pueden estar en otras estructuras más pequeñas que se llaman plásmidos. Si ustedes recuerdan de su primer parcial, eran otras estructuras bacterianas que eran ADN que no era absolutamente necesario. Es decir, era dispensable. Son moléculas circulares mucho más pequeñas que tienen mucho menos genes y que la bacteria puede o no tener, no le pasa nada si no lo tiene, pero si los tiene, va a tener las ventajas de tener las características que están aquí codificadas. Pues resulta que los plásmidos, una de las cosas que suelen acarrear son genes de factores de virulencia en pedacitos muy concretos, pequeñitos, donde están todos juntos. Entonces, cuando una bacteria tiene un plásmido, en muchas ocasiones también tiene la posibilidad de transmitirla a otra bacteria que ni siquiera es de su misma especie. Entonces, hace una copia de este plásmido y la copia, conforme la va haciendo, va pasando por un pili. ¿Recuerdan los pilis? Quedamos que los pilis, la mayoría de ellos eran de adherencia, pero existe un pili en particular que permite que las copias del plásmido que se están sacando puedan pasar a otra bacteria. Se conecta con el pili, se forma un túnel entre las dos bacterias y por ahí pasa esta copia del plásmido. Entonces, la bacteria que no tenía estas capacidades de factores de virulencia, ahora la va a tener. A este proceso se le llama conjugación. Ahora,
Las bacterias también pueden ser afectadas por virus. A los virus que afectan a las bacterias se les llama bacteriófagos. Y esta es la forma más famosa de bacteriófago. Aquí tiene el material genético que inyecta la bacteria y entonces adentro se reproduce este virus y mata a la bacteria. Pero resulta que a veces el ADN no genera nuevos virus y no mata a la bacteria, sino que se integra al cromosoma de la bacteria y ahí se queda. Y luego cuando sí se reproduce, se separa de aquí este ADN, se empiezan a producir los nuevos virus y se van, pero la separación que hace aquí no es perfecta y luego se anda llevando pedazos de ADN de bacteria a otras. Y puede ser que dentro del ADN que se lleve factores de virulencia. Y entonces cuando vaya a infectar otra bacteria, le va a pasar la información. Y si de momento el virus no se reproduce, pues mientras no se reproduzca, la bacteria puede utilizar la información que le llevó como estos factores de virulencia. Entonces a este tipo de transmisión se le llama transducción. Y la otra es que las bacterias muertas liberan su ADN, incluyendo los pedacitos de ADN que venían con la información de los factores de virulencia, y algunas bacterias tienen la capacidad de tomar ese ADN del exterior e incluirlo en su cromosoma. Y bueno, si ese pedacito incluía genes de virulencia, pues ahora ya adquirió la capacidad de hacer más daño, ¿sí? A eso último se le llama transformación. Entonces, es conjugación cuando se pasa el plásmido de una bacteria viva a otra. Es transducción cuando la bacteria adquiere la información genética a partir de un virus. Y es transformación cuando la bacteria adquiere el ADN con esa información, cuando el ADN está libre en el ambiente, ¿sí? Entonces, recordemos, las islas de patogenicidad son grupos de genes que tienen la información para invadir al huésped y que se encuentran juntos en el cromosoma bacteriano o en un plásmido, ¿sí? Estos grupos de genes se prenden y apagan de manera coordinada, es decir, un gen puede no estar funcionando en un momento dado. Entonces, la bacteria no tendría la capacidad de hacer lo que este gen le dice que puede hacer. Pero cuando se prende uno, por lo general se prenden todos. Y entonces eso aumenta la virulencia de la bacteria de manera importante. Y estas islas de patogenicidad o grupos de genes con información para factores de virulencia se pueden transmitir mediante plásmidos, ¿sí? Por conjugación. Es de hecho la manera más común. Esto sería todo. A partir de esta información les voy a pedir que vayan al cuestionario en línea y contesten lo que se les pregunta. Que tengan buen día.